Aquí estamos en vida, gracias por escucharnos temprano en la mañana. Somos El Arranque. El día de hoy tenemos un segmento nuevo y queremos que el público disfrute con nosotros. Queremos hablar con usted y que forme parte de este debate aquí en Vida 1010 AM. Karina, ¿cómo estás? Muy Cuéntamelo. bien, muy contenta. Bueno, ya de empezar este segmento, el debate, sobre todo que vamos a estar tocando temas de la actualidad, temas sociales, lo que está pasando en las redes sociales en este momento, que es muy importante. Por eso hemos traído personas profesionales que nos van a dar su punto de vista como padres, pero también en el campo profesional. Así es, tenemos con nosotros a Belisa Urbina. Ella es directora de la revista Ser Familia, que por más de 12 años, ¿cierto? 17 años. Oh, por más de 17 años ha estado aquí educando a nuestra comunidad con diferentes temas para la familia. Bienvenida. Y también se encuentra con nosotros el pastor Arel Salinas. Muchas gracias, pastor de la Iglesia Cristiana Elevation Point, que nos hizo, gentilmente acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, pastor. Un placer estar aquí con ustedes, Karina, Esteban, y con todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de Facebook Live. Bienvenida también, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy contenta de acompañarlos y muchas gracias a todo el público que nos está viendo. Hoy tenemos un tema que yo sé que va a ser controversial porque hay diferentes puntos de opinión, pero al final queremos llegar a una conclusión con un objetivo de aprender cómo educar a nuestros hijos. Y la pregunta es que levante la mano a quien de nosotros más de alguna vez nos dieron pau pau. ¿A usted no? ¿A usted no? Yo creo que yo fui de las pocas afortunadas que no recibí golpes. Yo sé que es bien inusual, sobre todo nuestra gente latinoamericana, pero me puedo contar entre las poquitas afortunadas que no. De verdad, no nunca. ¿Es que se portó bien o es que sus padres tenían otro método para educarla? Yo pienso que yo era única hija, y entonces pues tenía a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, había demasiados adultos para asegurarme que yo me portara bien. Y eso es bueno, porque esa es la controversia, porque tenemos, el pastor acabó de levantar la mano, dijo sí, a mí sí me castigaron, y Belisa dice, no, conmigo nunca utilizaron pues la mano ni la violencia, entonces eso es muy importante, debe ser penalizado pegarle a un niño. Ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Bueno, yo no levanté la mano porque creo que todavía me duele. Yo lo estoy pensando, yo estoy más o menos. Es muy usual que nuestra comunidad latina reaccione de esta forma en nuestros países o aquí en Estados Unidos, pastor. Yo creo que en todas partes, porque no solamente es el país donde vives, sino más que todo es cultural. Cultural y con el background que tú tienes de cómo te criaron y te educaron tus padres, lo cual piensas que es correcto hacerlo de la misma manera. Hace 10 años era común en todas partes del mundo que te dieran pau pau, como decimos. De 10 años para acá hay países que lo han penalizado. Pero debemos hacer una gran diferencia entre el pau pau o la nalgadita de la corrección y el abuso, lo que en este país son los bruisers, cuando ya dejas moretones, cuando ya llega a tu niño a la escuela porque le agarraste demasiado fuerte el brazo, le preguntan qué te pasó y vas a estar en problemas. En este tema es muy bueno debatirlo, hasta qué punto un papá puede llegar, Exacto. Qué es lo correcto, qué no es lo correcto, cuál es la forma correcta de hacerlo. Pero Belisa, quiero preguntarle al pastor y a Belisa, porque usted acaba de decir que es algo que ya traemos de los padres, entonces nos de pronto utilizaron la violencia con nosotros porque fue un medio de enseñanza o porque realmente era un método de corrección. Los padres pensaban que era un método de corrección. Yo creo que pensaban que era un método de corrección y aparte nadie les enseñó a cómo criar y educar a los hijos. Hay un dicho que dice, muy equivocado, no nací sabiendo ser padre. Y nos quedamos con eso en la mente, es que no nací sabiendo cómo ser padre. Mas sin embargo hay mucha información disponible para cómo aprender a ser un buen padre, solo que no vamos a esa información y no hacemos una investigación y no nos informamos de cómo ser un buen padre, una buena mamá, y ahí es donde nos dejamos llevar por lo que pensamos a nuestro criterio que es lo correcto. Correcto, o sea, los papás nuestros reaccionan en base a lo que fueron sus experiencias, pero en realidad esa generación es quizás la primera generación que está criando sin tener un modelo. Porque por generaciones los padres criaron viendo a sus abuelos, a sus tíos, criar niños, pero esta nueva generación no puede utilizar ese modelo, tiene que buscar unos modelos nuevos y por eso es la importancia de que los padres se eduquen en cómo criar a sus niños en estos nuevos tiempos.
Ok, de aquí en adelante vamos ya a empezar a tocar el tema acerca de ¿debe ser penalizado pegarle a un niño? Queremos escuchar su comentario a través de las redes sociales. Si desea también puede comunicarse en un momento al número 678-634-8292. La pregunta para usted, Belisa Urbina, ¿es normal que los niños hagan berrinches? Por supuesto, eso es una parte normal de la forma de los niños, porque un berrinche puede ser, número uno, porque está pidiendo la atención del padre. A veces los papás no están prestando atención y el niño va a utilizar cualquier método a su disposición para llamar la atención de los padres. Segundo, muchos psicólogos le llaman a eso también la afirmación del yo. El niño se siente por primera vez persona y está diciendo yo estoy aquí, estas son mis necesidades, estos son mis deseos. Y va a utilizar cualquier método por su inmadurez para hacerlo saber. Y basado en su experiencia de muchos años, ¿a qué edad el niño ya necesita una corrección? Lo que pasa es que pensamos en disciplina como castigo. Disciplina, la palabra disciplina viene de discípulo y lo que quiere decir es guiar. O sea que en realidad la disciplina lo que es guiar al niño, y eso comienza a veces hasta antes del niño nacer, porque es la actitud de los padres, la forma en que los padres viven su vida. No le podemos pedir a nuestros hijos que hagan una cosa que nosotros no hacemos, porque ellos van a hacer lo que nosotros hacemos y no lo que decimos. O sea que la educación, la disciplina de los niños empieza desde que nacen, y mientras más temprano creamos unas rutinas predecibles, ponemos unas reglas, las hacemos cumplir, más fácil se nos va a hacer la vida a medida que los niños crezcan. Y pastor, ¿y cuáles serían las diferencias entre corrección y abuso entonces? Creo que el abuso se lleva a cabo cuando te dejas llevar por el enojo y por la ira. En ese momento no piensas, sino que solamente reaccionas. La corrección, das una explicación o una advertencia antes. Creo que el proceso correcto debe de ser el consejo, la disciplina, el aconsejar, el guiar, como estaba diciendo la directora, y después de ahí decir la advertencia o las consecuencias. Después vienen las oportunidades. En mi caso, a mis niñas yo les doy 3 oportunidades. A la tercera ya viene la corrección. La corrección va, exacto, no solamente es una nalgada, sino muchas veces hay muchas otras formas de corregir a los hijos, de las cuales vamos a estar hablando más adelante, y ahí es donde tenemos que ser sabios, que hay tiempo para todo, y hasta qué momento voy a utilizar una nalgadita, o en qué momento lo voy a hacer, y de qué manera lo voy a hacer. En el caso de los berrinches, desde mi punto de vista, es normal, porque los niños pequeños, los berrinches se dan de la edad del 1 a los 4 años. Okay. De los 4 años en adelante, de acuerdo al desarrollo humano y de acuerdo a la mayoría de los psicólogos, se supone que ellos ya desarrollan un lenguaje lingüístico en el cual ellos ya pueden entender las razones y el por qué no deben de hacer lo que deben de hacer. Genial. ¿Usted está de acuerdo con el pastor? En mi punto de la nalgadita. Mi punto de vista es diferente, porque en este caso lo que nosotros y los programas que nosotros ofrecemos, lo que nosotros explicamos es que el niño debe tener unas reglas claras, que las entienda, y él o ella deben entender cuál es la consecuencia de romper las reglas. Y hablamos de consecuencia y no de castigo, porque de esa manera el niño se va mentalizando a que en la vida, igual que sucede para los adultos, porque nuestro rol como papás es preparar a los hijos para el camino, no preparar el camino para nuestros hijos. Hay que enseñarles desde pequeñitos a ser personas. Si desde pequeño yo digo estas son las reglas, y las reglas, la consecuencia de romper las reglas es esta, debe ser una consecuencia lógica, porque a veces por cualquier cosa es quitarle el celular, cuando a veces las consecuencias, si no lavaste los platos y ese era tu trabajo, a lo mejor la consecuencia es que en vez de que te toque hoy, te tocan 3 días. Y entonces, si es una consecuencia lógica, el niño empieza a desarrollar esa mentalidad de que la vida son reglas, que se pagan unas consecuencias por romperlas, y el niño se acostumbra a cumplir las reglas. Y la educación se vuelve cada vez más fácil si el papá es consistente. Y no es necesario la violencia física. Queremos saber qué opina el público. Escríbalo a través de un comentario aquí en nuestro Facebook Live, o también a través de WhatsApp. 678-634-8292 es nuestro número para que envíe su mensaje. En breve vamos a leer todos los mensajes. Ok, ¿la forma de educar a los hijos cambia por la forma que ellos estuvieron expuestos en el pasado? Por ejemplo, usted dice que no recibió la corrección a través de golpes, etcétera, entonces no tiene un patrón a seguir. ¿Las personas, los padres que lo recibieron, siguen ese mismo patrón? ¿O en algún momento ellos cambian y actúan diferente? Bueno, mi esposo sí recibió
nalgadas y más que nalgadas. Mi esposo cuando pidieron levante la mano hubiese levantado las 2 manos y los 2 pies. Okay. Y obviamente esa fue la manera en que lo educaron a él. Pero por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, mi esposo y yo tenemos 5 hijos. Okay. Nosotros felicidades. Gracias. Y 5 nietos. Mejor todavía. Nosotros en un principio utilizamos nalgadas para corregir a nuestros hijos. Pero a medida que nos fuimos educando en el campo de aprender a ser padres, nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar. Yo creo que una de las cosas que nos ayudó más a los dos fue decidir cómo íbamos a educar a nuestros hijos y mantenernos ambos en una misma página. Esa comunicación constante de estas van a ser las reglas que vamos a imponer, estas van a ser las consecuencias, estos son los métodos que vamos a utilizar para disciplinar a los hijos. O sea que puedes tener una persona que sí haya recibido nalgadas y aprenda de una manera diferente a educar. Yo creo que mi esposo es probablemente uno de los mejores ejemplos para eso. Esa pregunta creo que se la voy a hacer a Belisa porque quiero que le diga al pastor, porque el pastor dice, primero me comunica con mis hijas, pero después cuando ellas no me entienden, pues tengo que utilizar la corrección. Pero ¿cómo le demuestro a mis hijos esa corrección sin pegarles? Mira, yo creo que desde pequeñitos, hay muchos métodos para hacer que el niño te entienda. A veces los papás se nos olvidan que un niño que es pequeñito, si tú le hablas desde una altura, el niño el espacio de atención de un niño es muy corto. Nosotros teníamos la costumbre de arrodillarnos o sentarnos en el piso para hablarle al niño a su nivel de los ojos. Okay. Asegurarte que el niño te estaba escuchando, que estaba haciendo contacto contigo, que entendía la instrucción que tú le estabas dando. A veces no nos damos cuenta que los niños necesitan unos segunditos para reaccionar a esa instrucción, que a veces hay que eliminar distracciones para estar seguro que el niño te está escuchando. Belisa, pero los niños son muy creativos. Oh, claro, pero los padres tenemos más con los ojos abiertos ya, porque los padres somos más maduros. O sea, yo creo que es el momento de nosotros como papás no dejar que nos venza obviamente el desespero, el coraje, como dijo el pastor. Y entonces mantenernos consistentes en lo que dijimos. Si yo dije que obviamente es hora de bañarse ahora, yo no le voy a decir, mi amor, ¿tú te quieres bañar? No. Ok, son las 5, la regla es que nos bañamos a las 5. Meramente se apaga la televisión, el papá le toca esa parte y entonces llevar al niño. Si uno es consistente, el niño va a responder a la consistencia. ¿Y qué hacer cuando hay padres que ponen en práctica lo que ustedes están hablando ahorita, pero aún así, ni incluso a golpes, los niños hacen caso? ¿Qué se debe hacer con ellos? Porque la gente nos ha escrito, nos ha enviado cartas, preguntas. ¿Qué hacemos cuando el niño le hablamos, le damos adopción, contamos hasta 10, etcétera? Le decimos que le vamos a quitar el teléfono, pero no entiende. No entiende, no reacciona. Yo creo que ahí lo que falta y lo que la gente no es clara en decir es que les hace falta firmeza. Los niños son muy inteligentes y son muy manipuladores si el padre lo permite. ¿Okay? Ahora, es importante entender esto. ¿A qué edad los niños se les puede disciplinar o ya van a entender? De acuerdo al desarrollo humano, y vuelvo a lo mismo, a los 12 meses ya entienden la palabra no. Muy importante, el no. Si tú los dejas que hagan lo que quieran, así mismo van a crecer. Pero cuando ya entienden la palabra no, esa es una de las primeras formas de corregir. Fíjate que ahí todavía no entra el papá, no entra absolutamente nada, entra el no. De los 2 a los 6 años, ellos ya tienen la habilidad de poder comunicarse y entienden ciertos valores como la cortesía, la obediencia, el respeto, el reconocimiento a la autoridad. Después de ahí siguen avanzando y hasta los 10 u 11 años creo que la nalgadita desde mi punto de vista, ahora mi punto de vista va de acuerdo al modelo bíblico y casi al final vamos a estar hablando qué dice la Biblia al respecto del tema. Creo que después de los 10 años en adelante ya ese método no funciona. Ahora, ¿cuándo es que los niños, a pesar de todo lo que haces, no tienen un cambio? Falta firmeza. Te voy a quitar el teléfono, y solamente son amenazas que nunca cumples. Va a pasar esto, va a pasar lo otro, y al final se te olvida. Y tus hijos son muy inteligentes, siempre me dice, pero nunca hace nada. Entonces por eso no hay un cambio. Creo que la palabra clave ahí es la firmeza. La escritura dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Si eres firme y si tú das una advertencia
y vas a dar una disciplina, vas a dar un castigo y lo cumples, la siguiente vez que tu hijo esté a punto de hacer lo que va a hacer, va a pensarlo dos veces, porque va a decir, sí, es verdad, sí me voy a quedar sin teléfono, sí me va a tocar no ir a la fiesta, sí me va a tocar quedarme en casa, sí va a haber una consecuencia. Exacto, va a haber una consecuencia. Belisa Urbina, ¿qué quiere agregar acerca de eso? Claro, estoy completamente de acuerdo en la firmeza, y también es bien importante, los niños viven de las rutinas. Si los niños aprenden que mamá los lunes trabaja más horas y llega cansada, los niños aprenden a leerte. Nuestros hijos nos conocen a nosotros mejor de lo que nosotros nunca vamos a conocer a nuestros hijos. O sea que si el niño ya sabe, si mami en los lunes llega más cansada, pues yo voy a poder quedarme viendo más televisión porque ella, por no pelear conmigo, me va a dejar. Y ya las 8 de la noche no va a ser la hora de dormir, pueden ser las 8:30 o las 9. Y los miércoles ella llega temprano, no, ese día yo no puedo, no me va a dejar. Y los niños aprenden eso. Si nosotros nos acostumbramos a que todos los días la hora de bañarse es esta, la hora de dormir es esta, las rutinas son claras, las consecuencias son claras y somos consistentes. Pero a veces porque estamos cansados, porque estamos de mal humor, porque estamos tristes, dejamos de ser consistentes en la manera en que aplicamos las reglas. Ahí es el momento donde los niños se aprovechan o se confunden. Si son niños pequeños se confunden. Yo tengo un hijo que tiene necesidades especiales y yo aprendí que a medida que él crecía, mientras más predecible era su rutina, mejor era su comportamiento. Y pudimos crear una rutina extraordinariamente predecible para él, y eso lo ayudó contra todos los pronósticos a poder terminar un grado escolar en su tiempo y un grado escolar regular. O sea que las reglas empiezan desde pequeños, ¿no? Se tienen que poner reglas desde que el niño está pequeño. Pastor, vamos a la pausa. Vamos a la pausa comercial, pero nos vamos a quedar aquí en el live mention de Facebook y vamos a leer los comentarios. La pregunta es, ¿debe ser penalizado pegarle a un niño? La pregunta está a través de también en Facebook Live. Puede comentar, vamos a leer comentarios en este instante y también quiero que recuerdes el número de WhatsApp para que la gente se comunique. Claro que sí, es el 678-634-8292, 634-8292 y también déjenos sus comentarios a través de nuestro Facebook Live Vida Atlanta. Vamos a una pausa, ya regresamos. Todos los segmentos y videos de la semana e información de nuestros invitados. Ahora puedes ver cuántas veces gustes nuestro. Hola, saludos, gracias por estar ahí. Vamos a leer los comentarios que el público ha enviado y queremos que nos den su opinión conforme a lo que dice. Yo estoy de acuerdo que no se le debe pegar a los niños porque eso es un maltrato físico. También el niño aprende que la violencia resuelve los problemas. Eso es muchas veces un efecto colateral de que al niño se le pegue, es aprender que con un golpe yo resuelvo un problema que tengo, y eso puede tornarse peligroso en algunas situaciones. Pastor, dice, mi opinión es que una cosa es la disciplina y la otra es la violencia. Creo que usted genera violencia. Yo creo que yo no estoy de acuerdo en el abuso y en la violencia. Ajá. Estoy de acuerdo en la corrección. Ahora, la diferencia entre corrección y el abuso y la violencia es el maltrato físico. ¿Y cuándo maltrato yo físicamente a mi hijo? Cuando yo no considero las consecuencias. Cuando me dejo llevar por la ira y el enojo y doy golpes en donde sea, de la manera que sea. Me dejo llevar en un arranque de ira y de enojo y comienzo a gritarle a los niños sin importar absolutamente nada. En eso yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en la violencia, no estoy de acuerdo en el abuso. En lo que sí estoy de acuerdo es en la corrección. Y creo que es el último método que debe de utilizarse, pero Dios es sabio. Y en determinado momento voy a leer un pasaje donde dice que el que corrige a sus hijos con vara, les ayuda a que sean sabios en su vida, mas el que los consiente crea forma de ellos hijos malcriados. Entonces, yo me inclino por el modelo bíblico, por el consejo de Dios, pero en ningún momento estoy instando a la violencia. La violencia es no detenerte ante nada. Simplemente golpear en donde sea, en la boca, en todas partes. Creo que si yo voy a corregir, Dios nos dio 2 pompis, ¿verdad? Que están bien acolchonaditas, que con moderación ellos pueden sentir una nalgadita, 2 nalgaditas, and that's it. Y lo voy a hacer con una manera sabia, y esta es mi propia opinión, y vuelvo y repito, por eso es un debate. Yo me inclino a lo que la Biblia dice, al modelo bíblico, al consejo que Dios me da,
para la corrección de los niños, pero en ningún momento estoy de acuerdo en la violencia. Melissa, la veo como seria escuchando al pastor lo que está mencionando. No, obviamente yo respeto su punto de vista y entiendo perfectamente lo que él está explicando. Quizás yo creo que yo en ese sentido, a medida que he ido aprendiendo y a medida que han ido pasando los años, yo creo que soy unos cuantos añitos mayor que pastor. Yo creo que también ha sido ese proceso de ver, nosotros trabajamos con muchas familias que tienen serias dificultades, hay muchos adolescentes que tienen serias dificultades y no necesariamente por no pegarle a los niños quiere decir que vamos a ser consentidores. Yo estoy de acuerdo en que un padre consentidor que deja al niño hacer lo que quiere, y eso es un problema enorme en nuestra comunidad latina, porque yo quiero que él tenga lo que yo no tuve, yo quiero darle XY porque yo no tuve eso. Creamos entonces niños que sienten que se lo merecen todo y no están preparados para batallar en la vida real, donde todos nosotros sabemos que eso no es la realidad. Así es, seguimos escuchando los comentarios del público. Vamos nuevamente al aire. Ya estamos al aire aquí en vida, gracias por darnos la oportunidad. Seguimos leyendo el comentario del público a través de nuestro número 678-634-8292, 678-634-8292. Y ahora la pregunta, y queremos ver su opinión. ¿Debería ser penalizado pegarle a un niño? Yo creo, yo creo que debe de ser penalizado el abuso y el maltrato a un niño. Y quiero que quede claro, como pastor jamás voy a instar al abuso y al maltrato. Creo que debemos de hacer una diferencia desde mi punto de vista entre la corrección y el maltrato. Yo no estoy de acuerdo con los pellizcones, yo no estoy de acuerdo con los agarrones de mano, yo no estoy de acuerdo con pegarle en la boca, yo no estoy de acuerdo con los cinturonazos, yo no estoy de acuerdo con lo que es el maltrato. En ningún momento voy a abogar por el maltrato. El público dice que usted está de acuerdo y que violencia genera violencia. Ajá, creo que yo no estoy hablando de violencia. Estoy hablando de una forma bíblica de corregir a nuestros hijos y lo voy a demostrar bíblicamente y al menos en mi caso me ha funcionado. Si hoy tú a mi niña de 7 años le preguntas, ¿es correcto que mami en determinado momento, que sea la última instancia? Primero hacemos diferentes formas de corrección, el time out, la thinking chair, la silla de la reflexión, el quitarle los privilegios de cualquiera, lo que tú quieras hacer. Primero hacemos muchas cosas, el no te voy a comprar esto, vas a tener como castigo esto, disciplina esto. Antes de utilizar. Ya cuando todo eso no funciona, entonces viene el pau pau. Y ella te va a decir sí, porque así aprendo, ¿sí ves? Pero no estoy instando al maltrato, a la violencia, al abuso. Creo que eso debe de ser penalizado y en ningún momento voy a decir que un sí a la violencia doméstica. Estoy hablando de la corrección, no del maltrato. Ni en ningún momento voy a promover el maltrato a los niños. Ni mental o psicológico, verbal, ni tampoco físico. Porque no solamente el maltrato viene a través de golpes. Muchas veces estamos en desacuerdo a los golpes, pero eres un inútil, bueno para nada, tenías que salir a tu papá, eres como tu abuelito o tu abuelita. También eso es maltrato, o nunca sabes hacer bien las cosas, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué no escuchas? Todo eso también es maltrato psicológico, a lo cual tampoco estoy de acuerdo. Creo que debemos de ser sabios, explicar a los niños cuáles son las consecuencias, y creo que el último recurso debería de ser eso, mas sin embargo, vuelvo y le repito, como la Biblia lo dice que menciona. En determinado momento, y Dios nuestro Padre también dice que Él ama y corrige a aquel que toma por hijo, pero una cosa es el corregir, a otra cosa el maltrato y la violencia. Creo que eso debe de ser penado, pero si tú vas hoy con la policía o tu niño llama a la policía, y me ha tocado muchos casos en consejería a adolescentes y a jóvenes que llaman a la policía, llega la policía, les dice, es que se estaba portando así, me dijo estas malas palabras, el policía le dice, hizo lo correcto, porque le dio una nalgadita o 2 nalgaditas. En este país, una nalgada no es penado, 2 nalgaditas no es penado. Lo penado es el maltrato, el abuso, la violencia. Belisa, yo he escuchado a muchos padres que dicen, lo que yo hago con mis hijos es que si ellos me hacen una actividad en la casa, yo les pongo una estrellita y al finalizar la semana yo les doy dinero para gratificar todo lo bien que se portaron. ¿Qué tipo de castigos recomiendan o qué tipo de castigos ustedes recomiendan para educar a los niños? Bueno, un comentario sobre eso que dijiste. Nosotros, lo que nosotros le llamamos a eso la tabla de conducta, eso que mencionaste de las estrellas, pero nosotros normalmente nos recomendamos que se le dé dinero a los niños.
¿Por qué? Porque nadie me ha dado a mí dinero por hacer unos buenos frijoles. Ni estoy seguro que nadie le ha hecho un monumento al papá cuando limpia el patio de la casa o pasa la podadora de grama. O sea que no tenemos que acostumbrar a los niños que por ellos ser parte de la familia tienen una serie de tareas que son parte de compartir un hogar y compartir un espacio, y todos tenemos que trabajar en él. Pero sí, si un niño en una tabla de conducta está llevando usualmente una tabla de conducta se debe hacer para corregir una conducta en específico. Okay. Por ejemplo, el niño tiene una tarea y estaba fallando en la tarea, y la tabla de conducta te sirve para estimular la conducta positiva. Porque eso es otra cosa, tendemos a siempre penalizar la conducta negativa, pero no estimulamos la positiva. Si el niño de momento le tocaba sacar la basura y la saca, muchas veces lo que los papás le van a decir, ay, por fin sacaste la basura, ya era tiempo. Y no, ay, gracias por sacar la basura. Porque nuestros hijos, no nos damos cuenta que nuestros hijos quieren agradarnos. Y si tú señalas una conducta positiva, es mucho más probable que ellos la van a repetir. Y eso es uno de los métodos de disciplina más efectivos que se conocen, es estimular la conducta positiva en vez de penalizar. En cuanto al castigo, nosotros le llamamos consecuencias. Usamos consecuencias lógicas. Si el niño no hizo una tarea doméstica, duplicamos la tarea. O le ponemos una tarea adicional. Y eventualmente lo que pasa es que toma tiempo. O sea, esa metodología toma tiempo y paciencia. Pero una vez que el niño se encarrila, vamos a pasar a una adolescencia mucho más fácil. Ya yo sobreviví 5 adolescencias y todavía estoy viva. Adolescencias de 4 varones. Y creo que dentro de todo con ese método, ¿no? Con el método que usted nos está... Exacto. Bien al principio de nuestra relación, nuestros 2 hijos mayores recibieron su nalgada de vez en cuando. Ellos dicen que ya con los 3 más pequeños fue diferente. Y sí fue distinto porque había otras cosas que nosotros habíamos aprendido. Yo quisiera haberla sabido desde el principio. Sí. Yo también. Belisa Urbina, ¿por qué, en su opinión, o en opinión conforme a la organización también, por qué no se le debe de pegar a un niño? Porque se le enseña, en mi opinión, y en la opinión de Ser Familia, se le enseña al niño el mensaje incorrecto. Número 1, si nosotros estamos tratando de educar a un niño, y necesitamos utilizar 15 métodos quiere decir que el método inicial o el segundo método no funcionó. Yo creo que las consecuencias tienen que ir escalando, pero lo que tú te das cuenta es que si el papá ha sido consistente, ya la segunda, maybe tercera consecuencia, el niño va a responder. Y el niño se acostumbra a que si mi mamá dijo que esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar, o sea que yo creo en la palabra de mi mamá. En mi opinión, golpear a un niño de cualquier manera le enseña que los golpes es una manera de resolver un problema. Y nosotros que trabajamos con miles, nosotros servimos casi 4,000 clientes al año. Y oír historia tras historia tras historia, nuestra comunidad está plagada de violencia. Y a mí eso me preocupa mucho, que sigamos reproduciendo la idea violencia genera violencia, de que la violencia es la solución a los problemas que tenemos como familia. Pastor, ¿qué dice la Biblia ahora sí acerca de la disciplina de los hijos? Déjame, te doy algunas cosas para disciplinar antes de llegar a eso. Okay. Las que yo escribí fueron el time out o la silla de la reflexión, quitarles algunos privilegios, pero sin abusar. También ¿qué es la silla de la reflexión? La silla de la reflexión es que la mandas a una sillita y ahí lo dejas meditando y reflexionando sobre lo que hizo, si estuvo bien o estuvo mal, mientras que tú le dices lo que tú hiciste está mal y tienes que reflexionar de que no está bien y no lo vas a volver a hacer. Es la silla de la reflexión. Quitar algunos privilegios pero sin abusar, tampoco debemos de abusar de eso, de que ahora 10 días vas a lavar los trastes si te tocaban 2 o te tocaban 3, no dejarlos salir, quitarles electrónicos, prohibirles ir a la fiesta, etcétera. Aumentar responsabilidades por un periodo de tiempo solamente. La clave está en el diálogo, en la comunicación, en saber los límites y dejar claro las consecuencias, establecer una rutina de actividades y de responsabilidades, lo cual en ocasiones como padres no tenemos, y eso es muy importante, establecer una rutina y establecer responsabilidades para cada uno de nuestros hijos. Debe de haber firmeza, tienes que saber que el no es importante, pero también tienes que dar alternativas. En ocasiones solamente decir no va a afectar a nuestros hijos. La Biblia dice, padres no provoquen a ira a sus hijos. ¿Qué significa eso? Que simplemente das una orden o pones una regla, pero nunca explicas el por qué. O simplemente dices no, pero no dices el por qué.
porque no es bueno para ti, porque te va a pasar esto, porque eso le provoca ira, simplemente porque yo digo, porque yo soy el papá, eso no es correcto, eso no está bien. Entonces tienes que saber y darles alternativas también de que si no debes de hacer esto, puedes hacer esto. Esto no te conviene, es por tu propia seguridad, etcétera. También tienes que orientar su conducta reforzando y resaltando lo que se hace bien. Lo bueno, tienes que resaltar, exacto, la conducta buena, lo que es correcto, antes que lo que es incorrecto. Y también, ya que le das alternativas, tienes que pensar, antes de corregir a tu hijo, tienes que preguntarte, ¿por qué está haciendo eso? Por ejemplo, ve mucha televisión, quizá porque no tiene otras alternativas. No tienes tiempo para él, no lo sacas al parque, no lo llevas a ver una película al cine. Tienes que preguntarte antes de corregir que quizá el problema soy yo. ¿Y qué yo no estoy haciendo? ¿Y cuáles alternativas tengo? Entonces, ¿qué específicamente encontramos en la Biblia acerca de que los padres deben utilizar ese método para corregirlos? Excelente, ajá. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Tengo aquí algunos pasajes, se los voy a... ¿Hay varios o solamente donde hay, dice que hay que utilizar vara? No. Algunos dicen que vara no es sinónimo de tomar un cable de algo, una varita. O una vara, una correa, exacto. ¿Cuál es el significado de vara en la Biblia? De vara habla de corrección. Desde mi punto de vista, creo, y vuelvo y le repito, Dios nos dio 2 pompis. Ajá. No es en cualquier lugar, debe de ser en la última instancia. Y simplemente habla de corrección, la vara, ¿ok? Ahora te voy a leer algunos pasajes. No rehuses corregir al muchacho, pues si lo castigas con vara, no morirá. Escucha lo que dice Proverbios. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, ¿ok? Está hablando de la corrección sin abuso, ¿ok? El abuso es dejarle marcas, es darle lleno de ira, lleno de enojo. Creo que la violencia genera violencia. Y había una pregunta que decía, ¿por qué no debes de pegarle a tus hijos? Yo tengo, si no me equivoco, 4 u 8 razones por las cuales debe de ser tu última instancia. Mas, sin embargo, bíblicamente en algunas ocasiones lo tienes que utilizar. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, a su hijo aborrece. Cuando tú no lo castigas, cuando tú no lo disciplinas, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Otro pasaje dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vuelvo, estoy hablando de lo que les di, así el proceso, consejo, guianza, comunicación, alternativas, advertencias, reglas, y después vienen las consecuencias o la disciplina. Otro dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Otro dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz, y el camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea que sí, la Biblia habla acerca de corregir al niño, de instruir al niño. Pero, Belitza, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo de la violencia en los niños? El niño se acostumbra a utilizar la violencia como un método de solución de problemas. Una cosa también es que los papás tenemos que adelantarnos a las instancias donde sabemos que pueden ser complicadas. Por ejemplo, nuestra hija tiene en este momento 2 bebés pequeños. Tuvieron ella y su esposo 2 niñitos que están uno muy cercano del otro. Nosotros enseñamos una cosa que se llama rutina de actividades planificadas. Si yo voy a ir al supermercado con 2 niñitos pequeños, yo necesito tener planificado cómo yo voy a hacer ese viaje para evitar el berrinche, para evitar el problema. Yo sé de cuánto tiempo yo voy a hacer el viaje. Entonces ella lleva su lista exactamente de lo que va a buscar, y ella inclusive sigue un patrón específico en la tienda para ayudar a que el viaje sea posible y sea mejor. Eso se llama una rutina de actividad planificada. Por eso es que digo que realmente toma el tiempo y el pensamiento de los papás. El problema es que nuestra comunidad está demasiado ocupada para dedicarle el tiempo que nuestros hijos necesitan. Dirían los americanos, ese es el bottom line, ese es el punto de los problemas de nuestra comunidad. Ok, vamos a leer los comentarios. Ahora sí llegó el momento de leer comentarios que han enviado a través de WhatsApp. En este momento. Karina, tú vas a leer los comentarios que están en la pantalla, ahí los ves. Yo voy a leer comentarios que están en la página en vivo, en nuestra página Vida Atlanta en Facebook. Dice Yasmin Reyes, dice, ¿cómo se puede educar a un niño que sus primeros años de vida vivió bajo violencia doméstica?
tengo un niño que vivió bajo violencia doméstica, ahora él tiene 11 años y es desobediente, rebelde, agresivo con sus hermanos. ¿Cómo puedo educarlo en ese caso? La violencia doméstica, cualquier persona que ha vivido bajo violencia doméstica genera un trauma. El niño tiene un trauma secundario, aunque los niños no vean la violencia. Todos los estudios nos dicen que los niños se traumatizan, aunque solo por saber lo que sucede en su casa sin haberlo visto nunca. Por lo cual, normalmente un niño que ha vivido en una situación de violencia doméstica, aparte de la educación consistente del papá, usualmente necesita ayuda psicológica, necesita terapia, necesita ayuda de un profesional para superar el trauma. O sea que necesita un poquito más de lo que normalmente necesitaría otro niño. Gracias. Ok, también dicen aquí, no, por eso sirve para educarlo, es para su bien. ¿Estoy escuchando bien? Ok, dice, hola, buenos días, depende porque hay que corregirlos a tiempo. Esos son los comentarios del público. También dice, depende cómo se le pega y por qué. Dice, Paula dice, si se les pega, los niños se vuelven más agresivos y dicen malas palabras. Mira, vuelvo y repito, si a cada momento que hace algo, tu primera reacción son los golpes, estoy en totalmente desacuerdo. Y les voy a decir y con ira también, ¿no? Si el padre le va a pegar al hijo con ira, no está corrigiendo de la manera. Les voy a decir por qué. Miren, aporta un modelo negativo. El niño piensa que es una forma correcta de resolver o de enfrentar los problemas. Número 2, enseña estrategias erróneas para poder solucionar los problemas. Cuando tu primera instancia es golpear, lo mismo va a repetir con sus hermanitos. Le hacen algo y lo primero que va a hacer es tirar golpes. Le impones miedo y es lo que estaba diciendo la directora. Llegan a traumatizarse, reciben un trauma y entonces infundes miedo a través de la violencia. Yo no estoy de acuerdo en la violencia. Hacemos que nuestros hijos pierdan la confianza en nosotros porque ellos van a pensar, ok, si yo le digo esto que hice mal, lo primero que van a hacer es pegarme. Y eso no es correcto. A mis niñas yo les digo, si tú me dices la verdad, lo que tú hiciste mal, no te voy a hacer nada. Lo único que quiero es enseñarte, lo único que quiero es explicarte lo que hiciste, no está mal. No a primera instancia. Pierden el autoestima, el castigo físico hace más mal que bien, enseña la violencia en situaciones determinadas y deteriora las relaciones de familia. Termina con la confianza. Vamos a escuchar al público que quiere opinar a través de la línea telefónica. Rosy, buenos días, cuéntanos, ¿qué quieres opinar? Buenos días, pastor. Estaba en su programa. Tengo una pregunta. Yo tengo 2 varones. Ellos son diagnosticados con ADHD. ADHD, pues para los que saben, son niños muy imperativos, prestan atención un poco, se vuelven a veces groseros, no obedecen, y eso es lo que está pasando conmigo. Sí, como dice usted, castigarlos, quitarles algo, yo lo he hecho con ellos, pero sí se calman, pero luego vuelven otra vez. Yo quisiera castigarlos con un cinturón. Como dice usted, en otros países nos castigaban así y uno se disciplinaba. Lamentablemente, en este país no se le puede dar con un cinturón a los niños porque se meten en problemas. A mí sí me gustaría que crearan esa ley de que castigar a los hijos. Gracias a un cinturón, los hijos no se vuelven delincuentes, se disciplinan. Entonces, como los niños aquí ya saben que no se les puede dar con el cinturón, ellos hacen cosas, hacen y hacen. Entonces, ¿y cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que quieres en este momento que ellos te respondan? ¿Qué debo hacer con los míos? Ya he hablado con ellos, los he dado castigos, les he quitado lo que a ellos les gusta, pero a veces se me hace muy difícil, porque entre ellos se pelean mucho y me estreso. ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿De qué edad son tus hijos? Uno tiene 12 y el otro tiene 6. Yo a los 2 los tengo en clases especiales. Y cualquier moretón que ellos llevan a la escuela, porque entre ellos no se pelean, en la escuela me llaman. Ya hubo una primera ocasión que me llamaron, me preguntaron que si fui yo la que le hice el moretón. Ok, en este momento vamos a escuchar la opinión de los expertos aquí. Por favor, quédate ahí o escúchanos a través del dial. Ellos van a darte una respuesta. ¿Belisa? Un niño
con déficit de atención con hiperactividad requiere una serie de destrezas especiales. Número 1, requiere el tratamiento. Ella no contestó si en los niños deberían estar bajo el cuidado de un médico. Hay niños que necesitan algún tipo de medicación especial, hay niños que no necesitan, eso lo determina un médico, y bajo la supervisión médica, en algunos casos más severos, el medicamento puede ayudar. Yo sé que muchas veces nuestra gente tiene mucho miedo a los medicamentos. En nuestro equipo hay un pediatra que es especialista, él trabaja específicamente con casos de hiperactividad, déficit de atención, hiperactividad. Y yo he visto de la mano de él muchos niños que se benefician de eso. Mamá necesita estar en un grupo de apoyo que le ayude con destrezas específicas para trabajar ese grupo de niños. A un niño de déficit de atención lo puedes matar a golpes. Y el problema es que muchas de las cosas que el niño hace no son cosas que el niño hace intencional. Porque hay una serie de problemas en la manera, no problemas, sino su mente funciona de una manera diferente, procesan el pensamiento y las emociones de una manera diferente. Y no son responsables muchas veces de las cosas que hacen. Necesitan ayuda de terapia, a veces ayuda de medicamento, y mamá se beneficiaría de un grupo de apoyo o de ella misma recibir terapia para aprender a manejar la conducta de ellos. Pastor, ¿usted qué opina? Lo primero que le quiero decir es, en el cinturón no estoy de acuerdo. El cinturón va a dejar muchas marcas que no estoy de acuerdo, eso ya es violencia. ¿En la chancla? ¿Cómo? ¿En la chancla también? No, yo creo que una nalgadita, vuelvo y le repito, simplemente que sienta que es corrección. No estoy de acuerdo en el abuso, debe ser la última instancia, y ya hay cierta edad donde ya no puedes hacerlo. Ya no es aconsejable. Ya tiene 12 Exacto, años, de los 12 años en adelante ya la vara ya no va a funcionar. Funcionan muchas otras cosas. En la niñita de 6 años todavía se puede hacer, vuelvo y repito, no con el cinturón, ni de una manera violenta, ni mucho menos. Lo que sí, mi consejo es, como estaba diciendo la directora, necesita atención médica. Y se va a quedar sorprendida la persona que nos llamó de cómo va a ser el cambio. Yo he escuchado y he conocido a personas que lidian con esto y sus maestros dicen son insoportables. Y lo primero que preguntan los maestros en la escuela, hoy no te dieron tu medicina, ¿verdad? Y llaman a las mamás, ¿por qué no le dieron su medicina? Sí. Porque cuando les dan su medicina, ellos están tranquilitos, son respetuosos, hacen caso, son muy inteligentes, etcétera, etcétera. El consejo mío es que vaya al doctor, con un especialista, que reciba medicamento, que reciba terapia, que ella esté tranquila y que no se desespere. Por favor, no se desesperen. Necesita recibir consejería espiritual también, ¿pastor? También, cuando una persona se desespera, se frustra, ya no sabe qué hacer, va a recurrir al abuso y a la violencia, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es, cuando tú le dices, mira, ya tratamos muchas cosas, etcétera, etcétera, la última instancia es, te voy a dar 2 nalgaditas. En este momento, y le explicas el por qué tranquilito, va a estar bien. Ya. Vamos a leer comentarios del público, porque le pedimos al público que escribiera aquí, y aquí está en este momento las respuestas. Los comentarios del público, claro que no, la Biblia aún lo dice, corregirlos con vara, pero no maltratarlos, abusarlos o dejarlos marcados. Hay que decirle el por qué se les pegó y saber a dónde se les pega, no en la cabeza ni en la espalda. Es algo referente a lo que usted estaba comentando, ¿no? Otro comentario dice, pienso que sí, ya que deja muchos traumas, debería ser penalizado y educarse en golpes es recomendable. A ver, otro comentario. Yo pienso que mientras sea castigarlo correctamente, no. Pero si ya es abuso, así el niño, si es abuso, no, pero sí hay que corregirlo, porque no es necesario abusar física y psicológicamente de un niño para aplicar una corrección. Ok, dice, yo creo que pegarle a un niño no es lo mejor, debería ser usado como último recurso. Si le pegas, debe ser sin ira, pero con amor. Oh, si le pegas, debe ser sin ira, pero con amor. Ok, explicándole al niño o la niña el por qué le está pegando y confirmarle que es porque lo amas. También nos dicen, depende el golpe, si es una con la mano o con el cinto, pero sin dejar marca, para mí es disciplina. Pero ya cuando queda marcado y le das más de uno de esos, ya es furia de uno como padre, y más si lo hacen por cualquier cosa que el niño haga y ya es abuso por eso,
y si debe ser reportado. Y agregándolo a eso, siento que no deben separar al padre del hijo, sino que darles ayuda psicológica, porque hoy en día los hijos desesperan mucho a los padres, y más si el padre está pasando por problemas económicos o matrimoniales, y eso hace que saquen su furia. Eso también, todo se puede, los problemas tiene que y las situaciones. Tiene que tranquilizarse, tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda. El problema es que, o sea, decimos a la persona que se calme, pero muchas veces el problema es que nuestras familias están tan abrumadas por problemas económicos, los problemas de inmigración, problemas matrimoniales. Hay que buscar ayuda para los diferentes componentes. Si yo estoy teniendo problemas con mi esposo, yo no voy a ser una mamá efectiva. Y no voy a hacer con tus hijos los problemas que tienes en otras áreas de tu vida. Así es. Una cosa que yo siempre digo es que uno de los regalos que yo le hago a mis hijos es amar a mi esposo todos los días. Porque de la paz que nosotros creamos en nuestro hogar se nutre la estabilidad de ellos. Belisa, los matrimonios disfuncionales también puede generar que el niño tenga rebeldía. No puede, va a generar que el niño tenga. Si obviamente mamá está deprimida, mamá está cansada, está agobiada, está con temor, papá y mamá están peleando o están disgustados, no tienen ni siquiera que pelear, los niños perciben el ambiente de tensión. Eso va a crear unas conductas en los niños. Y el problema es que no hay que arreglar el niño, hay que arreglar la relación de pareja primero, y hay que arreglar el papá primero, y el niño se va a arreglar solito. Ok, bueno, vamos a ir concluyendo el tema importante, gracias al público que está opinando ahora mismo a través de las redes sociales también. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál sería su conclusión? La conclusión es que tenemos que educarnos como padres. Yo creo que nuestra comunidad está muy acostumbrada a ponerle importancia. Decimos la familia es lo más importante, pero no actuamos así. La familia no es lo más importante para la mayoría de la gente con que yo trabajo. El trabajo, lo otro, la troca, el celular, todas las otras cosas son primero. Y pensamos que porque yo estoy proveyéndole dinero a mi familia, porque tienen que comer todos los días, porque el niño tiene las tenis más caras que hay en la tienda, eso es amarlo. No, amar es tiempo. Nuestros hijos piden tiempo, pequeños tiempos de calidad. No tienen que ser 3 horas, pueden ser 10 minutos, pero 10 minutos intensos donde conectemos uno a uno con el niño y escuchemos sus sentimientos y aprendamos a decirle nuestros sentimientos. Si yo le digo a mi hijo, necesito tu ayuda porque voy a llegar tarde hoy, quiero que cuando llegue, por favor, la cocina esté limpia, porque me siento cansada. El niño va a cooperar, el 90% de los niños van a cooperar. Si tú en vez de darle una orden directa, muchas veces le expresas tus sentimientos, porque volvemos a lo mismo, ellos nos quieren agradar. Pastor, ¿cuál sería su conclusión? Mi conclusión, hoy hablamos mucho de lo que es corrección y disciplina, pero no hablamos de lo que es antes de llegar a la corrección y a la disciplina. Cuando en tu familia como padres le das tiempo, calidad a tus hijos, les das recompensa, les das apoyo, estás ahí para ellos, les expresas tu amor físicamente, les expresas tu amor estando con ellos en sus logros y en sus triunfos, estando ahí siempre para ellos. Esta corrección y esa disciplina va a ser bien esporádica en los momentos en que los vas a tener que hacer, porque ya sembraste lo primero, que es el amor, el consejo, el tiempo, calidad, las palabras de ánimo, las palabras de apoyo, las palabras de amor, el te amo, el tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Todas esas cosas van a hacer que tu niño se sienta con la obligación de ser obediente, de hacerte caso porque eres un buen papá, porque eres una buena mamá. Pero si nunca estás ahí y lo único que quieres hacer es disciplinar y corregir, no va a funcionar. Tiene que haber un antes de llegar a la corrección y a la disciplina. Bueno, esperamos que este tema haya sido de bendición para todos ustedes, que esta información también ayude a todos los padres que de pronto están pasando por una situación con sus hijos, que no saben cómo manejarlo. Agradecemos a Belisa también, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Así es, muchas gracias. Gracias al público que opinó, gracias. En breve vamos a responder cualquier pregunta. La gente está preguntando cómo puedo hablar con Belisa, cuál es la información del pastor. Vamos a responderlo aquí a través de nuestra página Vida Atlanta. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor, también. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Gracias. Nos vemos aquí el próximo jueves. El próximo jueves. Bueno, el siguiente. El otro que sigue. Aquí vamos a seguir haciendo este programa, El Debate. Muchas gracias. Gracias a todos los también los que nos estuvieron ahí sintonizando en Facebook y en las redes sociales. Seguimos aquí en Vida 1010 AM. Bye. No pierdas nuestra señal. Escúchanos en el 1010 AM. Hey, soy Karina y aquí estoy con mis amigos de Milton Martin Honda. Hola, ¿qué tal, Isaac? Cuéntanos, ¿cómo haces? Cortaste, porque pienso de... Hola, bye.
Hola, Saluden. muchas gracias. Bye, muchas gracias. Bye. Cuídense. Ya. Ok, en la página de Facebook hay varios.